Bienvenidos a Sembrando Libertad, el podcast para jóvenes trabajadores que quieren tomar el control de su dinero, porque el dinero bien gestionado compra tiempo, y el tiempo es libertad. Muy buenas, soy Albert Palomas y esto es Sembrando Libertad, y hoy vamos a hablar sobre la mejor inversión para principiantes desde mi punto de vista, y de hecho es donde tengo la mayoría de mis inversiones. En este caso son los fondos indexados, y tienen múltiples ventajas respecto a otros tipos de inversión. Así que durante este episodio hablaremos sobre las ventajas, aunque también hay algún inconveniente, sobre este tipo de inversión y por qué es más efectiva a largo plazo, sobre todo, que otros tipos de inversión, por qué es importante por ejemplo, la automatización, es decir, que te toma menos tiempo que otros tipos de inversión y otras ventajas que te da. Así que quédate hasta el final porque te recomiendo dónde podrías empezar a invertir. Para empezar, tendremos que entender qué es un fondo indexado y qué tipo de inversión es. Es un tipo de inversión pasiva, que hay dos tipos, la pasiva y la activa. La activa es la que, como dice su propio nombre, tiene unos movimientos, digamos, activos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, son fondos que pueden tener parte pasiva y parte activa, pero mayoritariamente son gestores que activamente dicen estas empresas van bien, esta va mal y según esto van ajustando dónde se invierte el dinero. ¿Qué pasa con estos fondos? Pues que dependes de las personas y se ha demostrado a largos plazos, en periodos de 15, 20 años, que las personas tienden a no batir el mercado. Entonces, de ahí sale la idea de la inversión pasiva, que es marcarse unos índices, como por ejemplo el SP 500, que es el más famoso del mundo, que básicamente replica a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ponderadas digamos, su peso. Es decir, Apple tiene un 2 y pico por ciento, por ejemplo, las más grandes ocupan un porcentaje mucho mayor del índice y las más pequeñas, pues un 0,0 algo. Y con esto lo que haces es, entre comillas, surfear el mercado y es una inversión pasiva porque tú al final replicas a un índice y el índice se va balanceando según lo que pase en el mercado. Si Apple de aquí a 2 días se va al carajo, pues tú ya no estás en Apple y estás en la siguiente que es la más grande, que es lo que pasa con las empresas. Van por ciclos, pero van cambiando. Y en cambio, en la inversión activa, pues dependes de una persona que esté poniendo el dinero y digamos, tomando acciones activas. ¿Qué pasa? Que como la inversión activa tiene muchísimos más costes y esta es la principal diferencia y lo que al final también afecta muchísimo a la rentabilidad. De hecho, hay un libro muy interesante que he comentado alguna vez, que es el de Xavier Sala y Martín, a Economía en Colores, que habla que es mejor darle el dinero a un mono que a una persona o un profesional de la inversión, porque el mono al menos no te cobrará comisiones y sobre estas comisiones después es lo que te da una menor rentabilidad, ya que le tienes que quitar primero los costes. Entonces, en esto se basa un poco la inversión pasiva, que es quitar los costes, digamos, de que tener personas activas y analizando datos y empresas para seguir simplemente el mercado y quedarte con lo mejor del mercado y también lo peor. Pero en average, digamos, en la mediana, pues, por la media, perdón, pues vas cogiendo los resultados y el crecimiento que es habitual de un 8-9% históricamente hablando en los últimos 100 años ha sido este del SP 500, por ejemplo, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. De hecho, según un informe del Dow Jones sobre el SP 500, se demostró que el 70%, 60% de los fondos gestionados activamente no superaron el rendimiento del SP 500 a un año. Y a 15 años, casi ningún fondo logra vencer al índice. Esto se basa en la misma idea que al final sí que una persona en un año puede sacar unos resultados muy grandes, pero a largo plazo, digamos, constantemente, hay muchísimas súper pocas personas que hayan podido batir al índice, al SP 500 en este caso, ya que, bueno, al final tienen unos costes de activos mucho más altos o sus elecciones no son tan buenas como el SP 500 que simplemente se apalanca en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro estudio también de la Universidad de Wharton que encontró que el 97% de los gestores activos de fondos de gran capitalización obtuvieron peores resultados que los fondos indexados en un periodo de 10 años. Lo mismo que decíamos, a largo plazo, con más largas, a 10 años, casi nadie es capaz de vencer al mercado. Y esto haciéndolo de forma activa,
que en la forma, digamos, el índice como tal es de forma pasiva. Es decir, ponen más horas de trabajo que la gente que está en inversión pasiva y aún sacan peores resultados. Básicamente es como si te dijeran que tienes dos formas de invertir. Una, no haces nada y ganas 10, y otra, tienes que trabajar 2 horas al día o 3 horas al día y te da 7 al final de año. Pues obviamente te quedarás sin hacer nada y ganar más dinero. Es un poco lo que pasa con la inversión pasiva versus la activa. Obviamente hay casos excepcionales que hay gente que ha logrado batir al mercado durante muchísimos años, pero la gran mayoría, 80-90% de personas, para personas como tú y yo, que no queremos, digamos, estudiar todo el mercado y vivir la vida basándonos en el mercado y estudiándolo todo el día, pues es buena noticia, ya que puedes sacar mejores resultados que el 80-90% de gente que sí que está activamente en el mercado intentando encontrar la mejor empresa, el siguiente Amazon o lo que sea. De hecho, Joe Bogle, el fundador de Vanguard, que es uno de los pioneros, empresas pioneras de los fondos indexados, ya dijo que donde importan los retornos es el tiempo que es tu amigo, que se basa en la idea que lo que tienes que hacer es invertir cuanto antes en fondos indexados y dejar el tiempo que te ayude, digamos, pasar un tiempo y a largo plazo ganarás dinero. Pero si intentas ganar mucho dinero a corto plazo, lo que pasa es que intentas comprar el siguiente Amazon y es cuando la gente pierde el dinero. De hecho, hay una frase muy famosa que dice: "Timing the market wins timing the market". ¿Qué quiere decir esto? Pues que el tiempo que llevas en el mercado es más importante que, digamos, coger el timing, el momento exacto en que tienes que invertir del mercado. De hecho, hay un informe de Vanguard que muestra que quedarse fuera de las 10 mejores jornadas que han pasado en los últimos 20 años, es decir, de 20 años hay 10 días que implican el 50% de retornos, es decir, de beneficios, sobre todo todos los 20 años. Por lo tanto, lo que te interesa es estar expuesto en el mercado cuanto antes posible para intentarte perder los mínimos días estos buenos. Así que no hace falta que intentes adivinar los momentos, simplemente con los fondos indexados compras de todo y te aseguras que, digamos, estarás expuesto al mercado y tu dinero se beneficiará de estas subidas en estos días que nadie sabe cuándo serán, pero que pasan, y así te puedes beneficiar. Pero aún hay una cosa que me gusta más de los fondos indexados, que es la automatización y el poco tiempo que requiere. Como hemos comentado durante otros episodios, para mí, al menos, invertir es una parte de mi vida. Y no quiero, digamos, focalizarme solo en invertir, sino que la parte de la inversión me ayude a tener una mejor vida, que este es al final el objetivo, tener más dinero para comprarme cosas que yo necesito o tener más tranquilidad de tener un colchón financiero que, si algún día me pasa algo, saber que estoy cubierto. Pero es una pata de la vida, no es todo en general. Así que yo en esto le veo una ventaja enorme a los fondos indexados, y es que tú puedes coger, automatizar inversiones de tu salario, o depende si eres emprendedor, de los beneficios de tu empresa, pero para la mayoría de personas coges tu salario y te llega el día 1 y te automatizas que el día 2 se te va tu dinero automáticamente a un fondo donde inviertes en fondos indexados. Y esto básicamente hace que no tengas que aportar tiempo. Tú simplemente planificas al empezar el año o cuando te venga bien, pues cuándo quieres invertir, cuánta cantidad quieres invertir al mes, y entonces lo único que tienes que hacer es automatizarlo para que cada mes pues sean 200, 400, lo que sea que has elegido, uh, y haga solo. Una vez lo tienes puesto, simplemente tienes que ir mirando que funcione bien y que no te pete, digamos, la forma automática de enviar el dinero, pero o si quieres modificar y ahora quieres poner más dinero o menos dinero según tus objetivos, pues es modificando esto. Pero si no quieres modificar nada, yo llevo casi un año y medio sin modificar algunas inversiones, porque me ponen el mismo dinero cada mes y va solo. Así que ganas. Lo bueno es que con la inversión pasiva, como hemos visto, incluso tienes mejores retornos que
gente que está activamente. Y tú no solo no pones tiempo, sino que además ganas más dinero de media que la mayoría de la gente, que el 80-90% de la gente. Es decir, es literalmente una apuesta muy, muy, muy buena. Y que no lo he comentado, pero básicamente esta estrategia se llama DCA, que es Dollar Cost Averaging. ¿Por qué se llama Dollar Cost Averaging? Porque lo que haces tú al final es decir, yo pondré 200 euros al mes en este fondo. Pongamos el SP500, que es el más famoso de Estados Unidos y del mundo. Así que si tú le pones ese dinero, tú lo que estás haciendo es decir, compro 200 euros, hemos dicho, al mes. Lo que estos 200 euros quieren decir, pues tú pondrás 200 euros y con esto comprarás las participaciones que te deje. Ya que depende del precio, serán más o menos participaciones. Tú simplemente has puesto cuánto dinero quieres poner. ¿Qué pasa? Si un mes está más arriba, como hace arriba, abajo, pues el mes que esté más arriba podrás comprar menos participaciones, ya que está más caro. Y el mes que está más abajo podrás comprar más participaciones con el mismo dinero, porque está más barato. De esta forma, haces como un average, es decir, la media, y te aseguras de ni estar muy mal ni muy bien. Pero como hemos visto antes, si te aseguras de tener la rentabilidad más alta posible, sobre todo de forma pasiva. Y incluso de forma activa, como nadie sabe cuándo petará el mercado o cuándo irá muy bien, pues es una forma de protegerse. Además, sirve mucho también esta estrategia para, digamos, no depender de tus emociones. ¿Qué pasa? El problema más grande a nivel financiero, cuando invertimos, son las emociones. Cuando tomamos decisiones, los humanos somos súper emocionales. Y con el dinero no es menos. De hecho, es de los únicos lugares, el mercado financiero, es de los únicos lugares del mundo que cuando está en rebajas la gente vende y cuando está, digamos, carísimo, la gente compra más. ¿A qué se debe esto? Pues que la gente le pilla el miedo cuando está bajando muchísimo, se piensa que será la ruina y empieza a vender. Y la gente rica o con conocimiento ya está preparada para invertir aún más dinero cuando está barato. Y al revés, cuando está caro, pues y cuando todas las noticias están diciendo que esto subirá, que el Bitcoin petará ahora porque está súper bien, pues normalmente tiende a ser que es cuando los ricos empiezan a vender porque la gente que no tiene ni idea está poniendo dinero porque dice me enforraré con esto y están comprando en el momento más caro de la historia de Bitcoin. Pues con el DCA lo que haces es comprar y vender y coger la mediana. Y así asegurarte de que no dependes de tus emociones. Tú cada mes inviertes y que pase, digamos, lo que Dios quiere y aún te interesa más que esté bajo, digamos, que esté en mínimos históricos, porque esto quiere decir que estás comprando más participaciones con el mismo precio. Es decir, estás comprando en rebajas. Vale, os he querido hacer una tabla rápida para comparar un poco tres productos de inversión, en este caso los fondos indexados, las acciones individuales y los inmuebles, que también es un producto de inversión muy famoso aquí, sobre todo en España. Con los fondos indexados, la rentabilidad potencial es de un 7 a un 10% anual, depende de si cuentas la inflación. Y bueno, esta es la media que hay normalmente. Obviamente tienes que estar un mínimo de años para tener este porcentaje porque puedes empezar un año y empezar con un 40% o con un menos 10%. Pero si lo mantienes un tiempo suficiente, pues haces la media. El riesgo es bajo medio, ya que hay muchísima diversificación, no solo de empresas, sino de sectores y también incluso de países, porque, por ejemplo, si tú compras el SP500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, estás comprando también empresas de otros países, ya que, digamos, tienen sedes ahí y no son, bueno, las empresas son multinacionales, sobre todo las más grandes. Digamos, Apple no está solo en Estados Unidos. Y en tiempo requerido sí que es muy bajo, el de fondos indexados, como ya he comentado, es una de las principales ventajas. La automatización son altas y aquí sí que hay un problema, que es el de cash flow. La inversión en fondos indexados se basa mucho en el comprar y mantener la máxima cantidad de tiempo, ya que así, digamos, no vendes y además no pagas impuestos. Es fiscalmente más eficiente, pero hay que tener claro que es para más medio-largo plazo los fondos indexados.
ahora para este motor, pues para la jubilación, por ejemplo, son un producto de inversión muy interesante. Después hay las acciones individuales, que sí que es verdad que la rentabilidad puede ser más alta a corto plazo. Lo que pasa es que, como ya hemos visto, hay muchísimos estudios que demuestran que casi el 90 y pico por ciento de la gente gana más dinero con la inversión activa. Y el riesgo es alto porque ahí sí que si compras solo a Amazon, pues dependes de lo que hace Amazon. En cambio, los fondos indexados lo tienes más diversificado, ya que dependes de qué fondo, pero generalmente estás en muchas empresas. El tiempo requerido, pues las acciones individuales es constante, depende de cómo lo hagas y cómo lo gestiones, pero obviamente es mucho más activo que a los fondos indexados, que simplemente una vez lo tienes automatizado no tienes que hacer nada. Por ejemplo, tiene una baja automatización, aunque puedes comprar compras automáticas de la empresa y de la empresa que tú quieras o las empresas que tú quieras, generalmente es menos automatizable, ya que depende de tus decisiones. Si el mercado cambia, pues tú tienes que cambiar a lo mejor la estrategia. En cambio, con los fondos indexados no. Y el cash flow pues es más alto que en los fondos indexados, ya que a lo mejor si tu estrategia es comprar una empresa por 3 años, pues podrás vender antes y sacar los beneficios a lo mejor antes. Pero bueno, tampoco es que sea lo mejor para el cash flow. Y después sí que hay los inmuebles que a nivel de rentabilidad es más baja generalmente que los fondos indexados. Además, pagas impuestos cada mes, digamos, cada mes con el alquiler de tus inquilinos. Es decir, es menos eficiente en este caso. El riesgo es un poco más alto que los fondos indexados, ya que compras, por ejemplo, una zona exacta. ¿Qué pasa aquí? Pues vemos que si compras, yo qué sé, en un barrio de Barcelona, estás muy, digamos, focused, tienes una dependencia alta de ese barrio, que te puede salir bien y si ese barrio se revaloriza muchísimo, pues has ganado mucho. Pero a nivel de diversificación es más bajo que en los fondos indexados. El tiempo requerido es mucho más alto de inmuebles, obviamente, para comprar, las gestiones que tienes que hacer, ya que hay mucha más documentación legal y hay más necesidad de hacer cosas presenciales y tal. Y automatización, pues muy baja, lo puedes automatizar un poco, a lo mejor puedes tener agencias que te lo gestionen, pero claro, esto te quita más comisiones. No como los fondos indexados, que las comisiones son muy bajas, ya que es todo software, digamos, es un algoritmo que mide las empresas. Y a nivel de cash flow sí que los inmuebles son mucho mejores. Por eso hay que, digamos, hay que tener una estrategia clara y según lo que tú quieras, pues coger un vehículo o el otro, o los dos, que es lo interesante también, tener una parte a lo mejor para la jubilación en fondos indexados y empezar a hacer inversión en inmuebles. Yo por el momento estoy solo en fondos indexados, tengo algo de crowdfunding inmobiliario en inmuebles, que quiere decir que invierto como con empresas que invierten, que pongo una parte como un accionista, digamos, pero no lo hago activamente, aunque es una cosa que en un futuro puede que haga. Pues bueno, esta era la idea un poco, sobre todo la ventaja principal de los inmuebles es el cash flow, es decir, que tú, digamos, a medio plazo puedes llegar a tener 3.000 euros, imagínate, de ingresos pasivos, que esto con los fondos indexados no te pasa. Con los fondos indexados puedes montarte una forma de cash flow que es la regla del 3%, que es que como de media te da un 7%, pues si tú retiras un 3% de media, no estás, digamos, no estás perdiendo dinero y puedes quitar siempre el 3% porque de media te da un 7% y te das un 4% de margen porque hay meses que hace más o menos. Pero es un cash flow un poco menos efectivo y menos natural. En cambio, en los inmuebles sí que cada mes te paga el inquilino y esto es una ventaja que tienen los fondos. Bueno, hay que estar claro que siempre hay algo que pierdes depende de qué inversión. En conclusión, los fondos indexados son una gran combinación de rentabilidad estable con un bajo riesgo relativo, depende de cuánta renta variable y renta fija pongas en el fondo indexado en que tú estés. Además, te dan un retorno de la inversión incluso más alta que gente que está invirtiendo activamente, y te permiten vivir tu vida casi igual que vives hasta ahora, porque necesita un poco de tiempo de dedicación o incluso nulo. Lo que pasa es que está bien hacer presupuestos o marcarse un poco los objetivos, pero una vez automatizado,
como ya he dicho en algún episodio, yo me moriré y seguiré invirtiendo porque ya lo tengo automatizado. Hasta el día que el Estado no me quite como persona, pues seguiré invirtiendo. Y hay una automatización, como ya he comentado. Así que es la opción ideal desde mi punto de vista para quienes buscan invertir y sobre todo empezar a invertir sin complicarse, ya que puedes empezar con poco dinero, no es como un piso que tienes que comprar 60.000, 70.000, un piso de bastante dinero. En cambio, en la inversión en el stock market, pues con poco capital, 5 euros, puedes empezar a invertir y ahí poco a poco aprender e intentar mejorar, intentar pues aportar más dinero cada vez. Como conclusión, si tienes miedo o hasta ahora has tenido miedo de invertir porque por alguna razón has creído que no has podido, este episodio un poco tenía la idea de darte la vuelta a la tortilla para que veas que al final un 80%, digamos, puedes superar a un 80-90% de las personas en el mercado de valores y sin invertir activamente, es decir, de forma pasiva, digamos, sin preocuparte y sin tener que estar activamente poniendo de tu tiempo. Así que no hay mucha excusa, la verdad. Además, tiene la ventaja de unas barreras de entrada bajísimas, que esto es perfecto para la gente con menos poder adquisitivo, ya que no es como un piso que tienes que empezar y poner a 50.000 euros de golpe, sino que puedes empezar con 5 euros al mes, lo cual es, digamos, no tiene sentido no empezar. Es mejor empezar cuanto antes, porque si tienes más tiempo, como os he dicho, lo importante es poner mucho tiempo el dinero en el mercado, cuanto antes empieces mejor, y mantenerlo el máximo tiempo, alejarlo de tus emociones con las automatizaciones, así no pierdes tiempo y pues ir haciendo así. Os dejaré en el link alguno de los, sí, dos de las plataformas que uso a nivel de finanzas. Hay Indexa Capital, que esto es un robot advisor, que básicamente según tú pones tu perfil y lo que hace es hacerte unas preguntas y según te hace un test como de tipo de persona que eres, de tipo de inversor, pues como más experiencia, más capital tengas y tal, pues más alto riesgo te permitirán. Y cuanto más joven, también cuanto más joven eres, más riesgo puedes asumir porque tienes un plazo más largo. Esto es un robot advisor, entonces te recomienda en qué fondos invertir. A mí me gusta porque es muy cómodo y ya es directamente no preocuparse de nada. Y después hay MyInvestor que tiene unas comisiones más bajas, por lo tanto, unos rendimientos más altos a largo plazo, pero ahí tienes que tú elegir qué fondos invertir. Y al final no es muy difícil porque inviertes en un fondo que es un fondo indexado, como hemos comentado, del S&P 500 o el MSCI World en este caso, que es a nivel europeo, que coge también S&P 500, pero también China, Japón, otros países y también tengo otro fondo de países emergentes. Pero bueno, os dejaré en el link a estas dos plataformas por si os interesan y queréis llevaros un plan de invitado de amigo y así apoyáis un poco el canal, que soy pobre, no es coña, me va bien, pero espero que os haya gustado y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.